2017an, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak 59 milioi euro bideratu zituen lankidetza proiektu eta ekintza humanitarioko laguntzei. Laguntza hauek ahalbidetu dute 20 herrialde baino gehiagotan eskubideak lortzen. Baita, Euskal Gizartea giza garapen jasangarriaren, justiziaren eta elkartasunaren alde sentsibilizatzen. Euskadiren laguntza krisi humanitarioa jasaten ari diren herritarrei laguntzeko balio izan dute. Besteak beste, Palestinan, Saharan, Etiopian, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Afrika Erdiko Errepublikan, Sirian, eta abar. 59 milioi eurotaz aparte, lankidetzako agentziak hurrengo ekintza hauek jarri ditu martxan. 16 beka eman dira eta borondatezko 13 lankideren egonaldia luzatu da. Nazio Batuen sistemako nazioarteko erakundeek herrialde probetatuetan dituzten proiektuetan parte hartzeko. Bestalde, Gazteria zuzendaritzarekin batera, Euskadiko gazteak lankidetzan programa finantzatu deneko 25. urtea izan da. Azkenik, Ignacio Ellacuría saria Lolita Chávez, Guatemalako lider indigeneari eman zaiola, gogorarazi nahi nuke Guatemalan giza eskubideen aldeko hartutako konpromisoa gaitik. El Gobierno vasco, a través de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, destinó en este año pasado, 2017, un total de 49 millones de euros que han servido para financiar tanto proyectos de cooperación para el desarrollo, acción humanitaria, como acciones de educación, educación para la transformación social, educación para la ciudadanía global. Todas estas ayudas han contribuido a garantizar el acceso y provisión de derechos en más de 20 países del sur. También estas iniciativas buscan sensibilizar a la población vasca a favor del desarrollo humano sostenible, la justicia, la solidaridad y concretamente, por poner algunos ejemplos, la ayuda vasca sirvió para atender a poblaciones afectadas por diferentes crisis humanitarias en lugares como Palestina, Sáhara, Etiopía, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Siria, etc. Además de los 49 millones de euros para proyectos de cooperación o ayudas de acción humanitaria, pues también se han concedido becas para personas que van a participar como cooperantes voluntarios en diferentes proyectos de organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. También, pues, yo creo que hay que destacar, y es un programa también excelente de sensibilización, el de la Juventud Vasca Cooperante, que junto a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco ha cumplido ya 25 años de existencia y en esta edición, otra vez, 99 jóvenes han podido tener una primera experiencia de voluntariado en países del sur. También me gustaría recordar, y bueno, me parece especialmente relevante, que a la lideresa indígena y defensora de derechos humanos de Guatemala, Lolita Chávez, ha accedido al Premio Ellacuría 2017. Este premio va dirigido a reconocer la aportación de organizaciones, colectivos o personas a la lucha a favor de la igualdad y de la justicia.